Hola a todos, ¿cómo están? Estamos acá en la primera emisión del podcast Leo con Leo, que es un espacio donde vamos a hablar sobre literatura, tanto juvenil como adulta, sobre los autores del momento y sobre todas esas historias que nos cambian la vida. Y hoy para inaugurar este podcast tenemos una invitada súper especial y que me hace mucha ilusión tenerla del otro lado. Es Belén Martínez, autora de Una sonata de verano, Cuando reescribamos la historia y Sangre de dioses, y está acompañándonos para hablar sobre Una educación mortal de Naomi Novik, el primer tomo de la trilogía Escolomancia. Bienvenida, Belu, ¿cómo estás? Hola Leo, pues nada, muy contenta de que me hayas invitado y nada, para hablar un poquito de un libro que nos ha gustado mucho a los dos, creo. Tal cual, tal cual. La verdad que era una publicación muy esperada y por una autora también muy conocida que ya tiene varios libros publicados en el mercado americano y en el mercado español también. Así que la verdad que nos hace mucha ilusión poder tenerla en Umbriel, nuestro sello de ficción Mm. adulta. Contanos, Belu, con tus palabras, de qué va Una educación mortal, sin spoilers. Vale, lo intentaré porque soy muy de soltar cosas que no debería hablar. Pues a ver, es una historia que realmente va de una historia de un colegio de magia. Entonces, claro, siempre que hablamos de los colegios de magia vamos mucho a Harry Potter porque es tontería, es una historia que creo que a todos nos ha marcado. Y cuenta pues cómo es el tercer año de él, que su nombre completo es Galadriel, pero a ella no le gusta nada y le gusta que le llamen él, durante ese curso. Bueno, parece como una historia muy sencilla, pero es una trama que tiene muchísimos giros, muchísimos cambios, muy original, con muchos personajes, que no todo es lo que parece al principio, y básicamente eso, cómo intentan sobrevivir a ese año, porque no es simplemente ir al colegio a esta escolomancia, ¿no? Como quien va a un instituto, sino es una cosa muy diferente. Entonces, el propio curso es una cuestión de supervivencia. Creo que ese es un aspecto súper interesante del libro porque, Mm, como bien destacabas, no es la típica escuela de magia a la que todos quieren ir, sino que diría que es para todo nada. lo Nadie eh, querría, vamos, yo no sé si querría ir, ¿eh? tal cual, porque encima para sobrevivir dentro de esta escuela tenés que ser sumamente estratégico y analítico y definir Uh-huh. cada uno de tus pasos porque dar un paso en falso puede implicar tu muerte. Sí, total, sí. Es una, es como decir, es una escuela además muy diferente, muy distinta. Yo creo que he leído bastante de temas de libros ambientados en escuelas de magia, en internados. Esto al fin y al cabo es un internado porque los alumnos también viven allí. Pero es que se le da, yo te digo, una vuelta de tuerca. Entonces, ya no solo cómo son las propias instalaciones de la escolomancia de este colegio, sino es lo que dices tú, las relaciones. Ahí no son relaciones de amistad como tal, como puede ser puedes encontrar en cualquier historia, ¿no? Sino que son necesarias otro tipo de relaciones porque es que está la supervivencia en juego. Entonces, es más importante, por ejemplo, un tema muy importante es las relaciones, el trueque. En plan, yo confío en ti, tú me das algo porque yo te doy algo. Siempre es una cosa, la amistad es como un nivel muy, muy, muy superior. Entonces son esos, hay unas relaciones muy curiosas y que no se dan en otras historias. Se trata todas las relaciones académicas de una forma totalmente distinta. Belu, ¿y qué te parecieron el dúo protagónico, él y Orión, o Orión, Sí, como lo quieran? ¿Qué te pareció este dúo protagónico? pues me gustó mucho porque es que además le da totalmente la vuelta a lo que son los roles un poco de género, porque él ya de por sí, al principio, una de las primeras cosas que te cuentan, ¿no? Que ella para generar magia, por así decirlo, que en la historia se le llama maná, es como, sí, como la magia que se necesita para hacer hechizos, encantamientos y todo eso, ella lo hace, la genera haciendo ejercicio. Entonces siempre la primera imagen que tienes de una chica protagonista de una escuela de magia es una chica como muy fuerte, que ya de por sí te choca un poco la imagen, y luego que tiene muchísimo carácter. O sea, él es todo lo contrario de una protagonista que podamos no sé, imaginar como más femenina, más, no sé. Y no es tampoco una protagonista que se parezca a la típica imagen de una bruja. Es que es totalmente distinto. Tiene muchísimo genio, tiene como todas las características que antiguamente, sobre todo en literatura juvenil, aunque este no es un libro de literatura juvenil, se le achacaban al típico rol masculino, así, borde, poderoso, tal, pues se lo meten a ella. Entonces te choca mucho, sobre todo al principio. Luego cuando la conoces, pues le tienes mucho cariño. Y sin embargo, Orión es una especie de bollito de canela
que es muy bueno y tiene muchas ganas de abrazar, y que esto, o sea, aparentemente es todo lo contrario a ella. Es una persona que está ahí, lo que intenta hacer es el bien porque sí, sin ninguna razón. Ella es muy calculadora, todo paso que da, ¿no? Lo piensa 1000 veces, se come muchísimo la cabeza, y al contrario, lo que quiere hacer es ayudar básicamente a todo el mundo, aunque luego al final esa ayuda traiga ciertas consecuencias. Totalmente, totalmente. Me parece muy gráfico e interesante lo que comentabas al comienzo sobre el maná. Si alguien jugó alguna vez a un juego de rol o de RPG, de estos que son en línea y demás, tenés que ir juntando maná para poder ejecutar tus hechizos de magia. Así que desde ese lugar incluso tiene un guiño a lo que es el mundo de los videojuegos, solamente que a nivel literatura. Y el otro tema que me parecía como interesante cómo se aborda en este libro es, a ver, ¿cómo decirlo? De alguna manera las clases hegemónicas, ¿no? Porque viste que están los enclaves, Los que enclaves, sí. básicamente están conformados por chicos que ya tienen como su vida arreglada, por así decirlo, como un lugar post escuela, y creo que también eso tiene un guiño muy claro a lo que puede pasar hoy en la actualidad con los países hegemónicos, le hace Estados Unidos, le hace Reino Unido, ¿no? ¿Qué te pareció esa segunda lectura, quizás un poco más política, que se le puede hacer al libro? Sí, claro, porque nos encontramos a gente como él que va un poquito por libre, o sea, que no está asociado a ningún enclave. Los enclaves son, bueno, como organizaciones de personas con magia que tienen como una comunidad muy fuerte creada, y con lo cual van siempre con muchísimos más privilegios, ¿vale? A la escolomancia. Tienen también riesgos, sus vidas también corren peligro, pero no es lo mismo, porque tienen como, básicamente son los chicos con privilegio, los chicos ricos, ¿no? Que podríamos poner. Entonces, claro, no es lo mismo, y ella misma lo denuncia mucho. O sea, hay mucha denuncia en el sentido de cómo los que lo tienen todo, por ser simplemente, por haber nacido donde han nacido, tienen muchísimas más facilidades, pero a un nivel, no sé, superlativo, comparado con los que tiene ella, que ella, entre comillas, un poquito, pues eso, va un poco por libre, no depende de ningún enclave, y de hecho hay muchos alumnos como ella que su propósito en la escolomancia, una vez que ya van a terminar o se están acercando a terminarla como ellos, ya no es solamente el sobrevivir, que ya es una cosa importante, luego es que alguien sea ser lo suficientemente bueno para que un enclave se fije en ti y tener un futuro asegurado. ¿Qué pasa? Que él no tiene nada de eso, y sin embargo Orion es el chico privilegiado que sí pertenece a un enclave muy importante. Entonces sí es verdad que tenemos también ese choque de valores, como Orion es muy bueno y todo eso, pero él no es consciente de su privilegio hasta que pues, se van viendo las diferencias que tiene con él. Entonces sí, claro, hay una lectura, y yo creo que que no hace falta darle muchas vueltas para ver los paralelismos de ese mundo con lo que es nuestro mundo en la actualidad, Tal claramente. cual, tal cual. Sí, 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 coincido, coincido. Y otra cosa que la verdad me pareció como súper interesante a nivel escuela de magia es la estructura que tiene la escuela. Si ustedes miran el comienzo del libro, van a poder encontrar un Uy, mapa sí. para ver, porque esto se explica mucho a lo largo de toda la novela, cómo los dormitorios van cambiando de sitio Eso es año una a locura, sí, es verdad. y Eso es verdad que básicamente te recuerda un poco al tema, a las escaleras de Harry Potter, pero de forma un poco muy macabra. totalmente, es verdad. Tienen un guiño desde ese lugar a las escaleras de Hogwarts que van cambiando de lugar y nunca sabes dónde terminás. Pero sí tienen como un lado mucho más macabro, porque en esta escuela de magia hay monstruos que a mí también me vino como un guiño a Lovecraft a nivel Sí, la estética que tienen estos monstruos, ¿o no? sí, la verdad es que los monstruos son muy desagradables, ¿eh? Porque hay uno, que no es spoiler ni nada, simplemente, bueno, se nombran una gran cantidad de monstruos, pero hay uno que se llama Milfauces. Solamente el cómo te lo describen y cómo es horrible. O sea, es una cosa súper desagradable. Y, y no sé, y es muy curiosa, básicamente como los monstruos que van estando por allí te pueden sorprender en cualquier momento, por eso es tan importante el tema de la supervivencia, ¿no? No es porque tengan que hacer pruebas, que también y demás, sino porque es que si o sea, es tan peligroso, por ejemplo, ir al baño, decía él. Si tenías que ir a ducharte, tenías que ir con alguien, porque si no, cuando estabas en la ducha te puede caer un monstruo y podría matarte. Es que ese es el nivel que hay en la escolomancia.
Y sobre todo además eso, monstruos muy, hay algunos como más débiles, pero en su mayoría creo que son todos potencialmente letales. Tal Creo, ¿no? cual. Creo. Sí, Es sí, sí. una cosa. No, no, exacto. Y creo que algo a mí que me gustó mucho del libro es que yo podía sentir la ansiedad que tenía la Sí. protagonista, ya sea a la hora de ir a buscar la comida o a la hora de tomar, de algo que para nosotros decimos, ¿cómo puede ser tan difícil darse un baño? Y ella realmente lo sufre y es un contexto en el que está poniendo en riesgo su vida. Y acá entra el trueque de nuevo, ¿no? O sea, hacer Ujú. alianzas para que te acompañe un grupo y que te guarde las espaldas, que sea alguien que genuinamente te guarde las espaldas y no te traicione. Creo que desde ese lugar este libro es como un gran juego de rol y de estrategia en donde tenés que mover cada ficha con mucha conciencia de lo que puede llegar a pasar y desencadenar el movimiento que hagas. Sí, sí, total. Yo no soy, por ejemplo, muy conocedora de los juegos de rol. Yo creo que nunca, no me suena haber jugado nunca a ninguno. Y es verdad que es una, no sé, es una forma de actuar muy curiosa. Y yo creo que en literatura novedosa, que yo ya te digo, no había leído una cosa así y que las relaciones tuviesen que ser así, tal y como son, como la amistad. Y es una cosa, pues ya te digo, en la que ni siquiera piensan. Aunque luego ya, bueno, ya luego las relaciones cambian, pero como en un primer momento tú dices, a ver, es que yo no voy al colegio a hacer amigos cuando es una cosa tan propia, sino es que lo que necesito son aliados, además aliados que me interesen y que yo les pueda interesar a ellos. Es que es un agobio constante, es verdad lo que dice, que da igual que es que la pobre él se fuese a dormir, es que hasta dormir era una cosa extenuante y tú dices, ay Dios mío, que no le pase nada. Es verdad, verdad. La novela te causa mucha, aunque la disfrutas mucho, pero sí es verdad que notas mucho el agobio de que siente él, básicamente en su día a día con actividades que son súper cotidianas y que no tendrían por qué ser peligrosas. Sin embargo, aquí pues tienen mucha posibilidad de ser mortales. Totalmente, totalmente. Belu, y aprovechando que te tenemos a vos, que aparte de ser una ávida lectora, que lees muchísimo, también sos autora y sos autora de libros de fantasía. O sea, si te pones en tus zapatos de autora, ¿cuáles fueron las cosas que te parecieron que estuvieron mejor logradas en la novela? Es que decís, me encantaría el día de mañana hacer algo así porque realmente te pareció muy bien logrado. Pues, hombre, a mí el tema de darle tal vuelta a lo que es un concepto que yo creo que todos los que hemos consumido Hogwarts, Harry Potter, como es el tema de una academia de magia, pero a la vez tan distinta, partiendo de una base común, pero hacer algo tan distinto y además que no, yo te digo, que no te recuerda a la vez tanto y a la vez no te recuerda nada, creo que es muy, no sé, creo que es muy importante, muy complicado. Luego también el sistema de magia que se crea, el cómo en ningún momento te olvidas de que si tú quieres algo, no quieres conseguir un hechizo o quieres realizar un hechizo, siempre tienes que dar algo a cambio. Que esos son, no sé, tienen como un sistema de magia muy, muy pensado, muy bien creado y yo creo que eso es algo que tiene mucho trabajo algo que sí, no es que envidio, obviamente, pero sí se nota un trabajazo detrás, que está muy bien creado y no hay ningún tipo, sobre todo ya te digo, en el tema de los encantamientos, de todo eso, no hay ningún hilo suelto. Tú sabes, cuando él va a hacer tal cosa o cuando Orion va a hacer tal, sabes que eso va a tener una consecuencia. Eso es porque hay un buen sistema creado detrás. Eso y lo que es la propia visión de la escolomancia, o sea, las imágenes, ¿no? Que hay en Sí. el libro, es que madre mía, qué cabeza tiene esa mujer para hacer semejante cosa, ¿eh? Porque es muy complicado de crear y a la vez entender. O sea, yo en eso sí me quedé muy, muy fascinada. A mí me encantó. Tal cual, tal cual. Y creo que marcas unos puntos súper interesantes. Y acá vamos a hacer también una advertencia. No es el típico fantasy de lectura ligera. Es un fantasy que yo diría que es para un lector del género más exigente y que les gustan como, porque de Mm. vuelta, no es una fantasía de las más tradicionales y de las más fáciles de leer, No, sino no. que creo que la autora desafía mucho a los lectores y lo hace replantearse muchos estereotipos que tenemos incorporados en nuestras vidas a partir de lo que es la fantasía que estamos acostumbrados a consumir. Así que me parece una aclaración y una salvedad válida que sepan de que es un fantasy de nuevo, que los va a desafiar y que es una lectura compleja. No sé si Sí, es compleja, compleja. que Sí, tiene muchos niveles, ¿no? O sea, no, lo sí. tenés que digerir. Sí, yo creo que sí, que no es.
Es que por eso me repito mucho, pero la verdad es una historia muy diferente al resto de fantasías que llevan vendiéndose durante un montón de años. Es como una vuelta de tuerca. Entonces, claro, eso a veces pues, puede gustar más o puede gustar menos. También la protagonista es un personaje muy, muy particular. O sea, yo creo que he leído muy pocos personajes que se parezcan a él. Un personaje puede ser conocido por todo el mundo, que es Katniss. Katniss es un caramelito al lado de él y Tal Katniss cual, tenía lo suyo, por así decirlo. tal cual. Entonces, muchas veces decimos, no, porque nos gustaría que, bueno, que hubiese, ¿cómo decir? Que porque sea un personaje femenino no tenga tales características, pero luego a la hora de leer, muchas veces, hay veces que como no estás acostumbrada a leer ese tipo de personajes, te choca. Y él es un personaje aparte complicado, porque actúa de cierta forma que tú a veces te entran ganas de darle un par de cosquis en la cabeza, pero luego la entiendes. Es un personaje complejo. Orión es un personaje muy fácil de querer porque es adorable, aunque muchas veces no piensa bien lo que hace, pero él le coges cariño más tarde, pero cuando ya consigues entenderla, porque es un personaje con muchas, muchas, muchas capas. No es la típica heroína de una historia de fantasía, ni mucho menos. Tal cual, tal cual. Incluso creo que retomando esto que decís de heroína, algo que hace Naomi Novik en esta novela es poner muy en tela de juicio quién es el héroe, quién es el villano, qué te hace un héroe y qué te hace un villano. Porque si vamos a lo que dice la sinopsis en la solapa, básicamente él quiere terminar con Orion Lake porque él le salva la vida. Y vos como lector decís, ¿por qué vas a querer terminar con alguien que te salva la vida? Claro, es que es una cosa que no sé, no podemos decir mucho porque sería spoiler, pero claro, el tema de que Orion sea tan bueno, que le salve la vida, para ella tiene unas consecuencias importantes que tienen que ver con su futuro y por ser quien es y por venir de donde viene, es decir, por no pertenecer a un enclave y luego por otras cosas que se derivan que ya engloban y, ¿cómo decir?, y afectan a todos los alumnos, que él no es consciente. Entonces, yo estoy haciendo esto por ayudar a los demás, además lo hace de una forma totalmente altruista, pero luego es que esas consecuencias, esos actos que hace el supuesto héroe, luego a lo mejor no conllevan la salvación, sino todo lo contrario. Entonces, claro, ¿quién actúa ahí bien? Él, que a lo mejor no ayuda tanto, pero su no ayuda a lo mejor al final sí es más necesaria, o Orión. Entonces sí es Tal verdad que cual, te hace replantearte y no sabes bien quién es tal cual. mejor, quién actúa mejor, uno u otro. Exacto, y volviendo a esto que decías de él como una protagonista tan peculiar, a mí al principio me chocó y después me terminó gustando mucho el humor negro y lo cínica que es. O sea, Joder, es extremadamente muy cínica, muy soberbia, incluso pedante, diría. Pero la verdad que cuando empezás a entender su historia, de dónde viene, qué le pasó de niña, empezás a entender y es como un rompecabezas que al principio es un pedacito y a medida que vas leyendo más y más vas viendo la imagen completa. sí, sí, es que tiene muchas capas, luego es verdad, y tiene muy buenas bromas sobre la muerte, o sea, hay mucho humor negro que tú dices, madre mía, lo peor es que en la historia para los pobres personajes es real, pero sí es verdad que tiene muchas capas y luego hay muchas veces que tú dices, cuando pasa algo así un poco que pone, sobre todo que pone a Orion en problemas y que lo dejan un poquito así, y muchas veces como habla ella, tú dices, bueno, ay, es que tiene aunque es como es, que tiene tela la pobre, tiene su corazoncito. Entonces, no sé, es un personaje que creo que se odia mucho en el sentido de que es como, ay, ¿por qué eres así? Pero luego también la quieres un montón. Yo al final le tenía mucho cariño, le tenía mucho cariño. Tal cual, Belu. Bueno, vamos llegando al final de este primer podcast en el que estamos hablando de una educación mortal de Naomi Novik, que es el primer volumen de la trilogía La Escolomancia. Y Belu, para cerrar, me gustaría que nos des tres motivos por el que crees que tendríamos que leer esta novela. Vale, pues yo creo, en primer lugar por el mundo, porque creo que es un tipo de mundo que no se ha leído mucho en literatura fantástica o no, o sea, que creo que hay que darle una oportunidad. El segundo, por los personajes, porque yo creo que él es un personaje que vale la pena. Orión es que, te digo, es un bollito de canela que hay que abrazar y darle muchos besitos, también vale la pena, pero él creo que es un personajazo. Y luego también por ese final que tiene, que es que el final es para coger a la autora y enfadarte un poquito con ella, porque yo cuando leí la última frase y pasé y digo,
no puede ser, no se puede quedar así. Entonces ya solamente por ese final tienes que saber qué pasa, porque te deja en plan, no puede ser, o sea, no puede terminar así. Totalmente, totalmente. Belu, bueno, muchas gracias, Belu, por habernos acompañado esta tarde para charlar un poco sobre una educación mortal y gracias a ustedes que están del otro lado escuchándonos. Estuvimos acá con Belén Martínez, autora española de realismo mágico, de fantasía. Entre sus libros se encuentran Una sonata de verano, Cuando reescribamos la historia y Sangre de dioses, y yo que soy Leo Tetti, el editor de Umbriel, y que nos estaremos viendo muy pronto por acá para seguir charlando sobre libros. Muchas gracias, Belu, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, me lo paso estupendamente. Un besito muy grande a todos. Gracias.